SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, esta mañana de miércoles fría, al menos, sé que hace frío en muchos sitios, porque antes nos lo ha contado Jordi Carbó, con temperaturas bajo cero en algunos puntos, con nieblas también en algunos puntos, o sea que abríguense si todavía no han salido de casa, porque aquí quien ha hecho de hombre del tiempo esta mañana es Carlos Sánchez. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que ha venido diciendo qué frío hace en la calle. Para ser más ciertos, cuando el grajo vuela abajo hace un frío del carajo. Exactamente, eso es lo que ha dicho cuando ha llegado. Y hoy en Radio Sevilla, Estefanía Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Me he ido a hacer las Españas. Te has ido a hacer las Españas y así estás acompañada de Carlos Navarro Antolín. Carlos, buenos días. Muy buenos días. Y además hoy he hecho algo que no me gusta, que es que he juntado a los dos Carlos en la tertulia y además uno fuera y otro aquí, con lo cual, Antolín, vas a ser Antolín a partir de ahora. Sin problema ninguno. Al menos en el día de hoy, para distinguir, muy contento, para distinguir a quién le doy la palabra. Mira, hay mucha cosa y además hay mucha cosa del ámbito internacional, pero yo quiero empezar esta mañana el abierto con dos declaraciones de diferente tono, pero que las dos nos han llamado la atención. Una declaración es de Yolanda Díaz. Ayer ya saben que el Consejo de Ministros aprobó la reducción de la jornada laboral. Ayer compareció Yolanda Díaz en la mesa de la rueda de prensa posterior al gobierno, al Consejo de Ministros. De ella parte esta iniciativa, del Ministerio de Trabajo parte esta iniciativa. Y ayer hablaba de la pugna que ha mantenido con su compañero de Ejecutivo, que también comparecía en esa rueda de prensa, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Y claro, los periodistas le preguntaron cómo se solucionan, ¿no?, las divergencias. Es un gobierno de coalición, y cómo se solucionan las discrepancias, las divergencias que hay entre los diferentes miembros, las diferentes sensibilidades o sentires dentro del Consejo de Ministros. Las diferencias que tenemos en el seno del Gobierno, esta es una diferencia apasionante, la resolvemos con mucho amor y con mucha síntesis. Esto es cómo se hacen las cosas dentro de esta coalición de Gobierno. Y me van a permitir que la jornada laboral desde el siglo XIX, no voy a hablar de 1848, podría, hasta hoy es objeto de estudio y de combate por el neoliberalismo en todas las vertientes. Es muy apasionante este debate, estaría dispuestísima a hacer un debate público sobre la misma, creo que no corresponde, pero lo hacemos con amor, con síntesis y con política. Esto es como se hace y cumpliendo los acuerdos de gobierno. Dos veces lo ha dicho, no es que se le escapara la primera vez, sino que las divergencias en este gobierno se zanjan, se debaten con amor, con síntesis, pero se debaten con amor. Y yo, es que la verdad, en declaraciones políticas, con todo lo que escuchamos últimamente, que entrara el amor, Antolín, en esta ecuación, yo no me lo esperaba. No, la verdad es que yo me he quedado, como decía Alfonso Guerra en los años 80, pasmado, ¿no? Aquí todos los días nos amanecemos con una sorpresa, y también podríamos decir que ha sido una declaración, aplicarle el adjetivo coloquial de repipi, ¿no? Porque también, porque no se me ocurre otra cosa, ¿no? Pero bueno, oiga, pues nunca está de más hablar del amor, ¿no? Pero después también oímos que calificó otra vez de histórico, o sea, la devaluación ya del término histórico llega ya a unos términos, bueno, que no sé cómo expresarlos, ¿no? Vamos a iniciar una tramitación parlamentaria, hablando ya ahora en serio, ¿no? Totalmente en serio, de un asunto que va a ser el enésimo enredo otra vez, ¿no? Que yo creo que nos va a dar muchísimos capítulos, porque el señor que manda, que está en prófugo, pues ya ha dicho que ya ha expresado su opinión en contra de una reforma que se basa en un diálogo social al que le falta una pata fundamental, que es la de los empresarios, que no sabemos el coste que va a tener realmente, y que introduce un mensaje en todo este asunto para mí muy delicado, que es cierta demonización o cierta carga excesivamente negativa, mejor dicho, ¿no?, del concepto de trabajo, ¿no? A nadie se preocupa en buscar un trabajo en mejores condiciones, de hablar del trabajo como fuente de realización de una persona, como fuente de dignidad, e incluso en su sentido cristiano, ¿no?, que es fuente de bienestar, ¿no? Sino menos trabajo, más vida. Oiga usted, pues mire, depende, pero nosotros hemos normalizado ya ese mensaje de que más vida es con menos trabajo, ¿no? Y a mí no me parece bien. No quiero entrar de todas formas todavía en el debate, porque luego vamos a entrar en el debate de esta medida. Ya avanza su punto de vista Carlos Navarro Antolín. De momento repipi. Luego entraremos, pero sí, que nos ha llamado la atención, porque con la aspereza que parece que se tratan entre ellos algunos políticos, que de golpe
golpe haya aparecido, Carlos, el concepto amor en una negociación, hombre, si es extendible a todo el arco parlamentario, a lo mejor con amor se conseguirían muchas más cosas. No está de más recordar los años 60, ¿no? Cuando se hablaba de paz y amor. Exacto. No sé, levantábamos los dedos y estas cosas en estos tiempos tan terribles desde el punto de vista de la violencia política. Yo creo que, ya que decía Yolanda Díaz, volvía al siglo XIX con el 1848 y la reivindicación de la jornada laboral, había que recuperar también a una figura esencial para entender el tiempo de trabajo, que era Pablo Lafargue, el yerno de Marx, que escribió un libro fantástico que era El derecho a la pereza. Yo creo que en esos tiempos también viene bien. No, y de todas formas, si hay una cosa, hay un concepto que Siria compró a la ministra, a la vicepresidenta, que es el debate apasionante. Ojalá estuviera llena la política, los medios de comunicación, estuviéramos llenos de debates apasionantes sobre hacia dónde va este país, sobre las propuestas que afectan a los ciudadanos. Y a mí es verdad, sí, te puede parecer un debate muy interesante el tema de la reducción de la jornada. Medio segundo, Estefanía, y una reflexión además de carácter histórico. Yo creo que hay que verlo, el tiempo de trabajo hay que verlo no solamente si es media hora más o media hora menos en el año 2025, sino verlo en términos históricos como para entender el fenómeno del tiempo de trabajo hay que ver el siglo XIX también. Yo cuento que recuerdo que mi padre trabajaba los sábados por la mañana. Claro. Yo cuando era pequeña, los sábados por la mañana, mi padre iba a trabajar. De eso va la reducción. De eso va la reducción de jornada. Tu padre y los niños ya muy mayores como yo íbamos al colegio el sábado también, por la mañana. No todos, pero yo iba al cole algún sábado por la mañana. Estefanía. Bueno, y de hecho yo creo que el tiempo cada vez más es evidente que se ha vuelto una cuestión de clase. ¿Quién tiene tiempo para poder dedicar a su familia o incluso comprar, externalizar ese tiempo para que alguien cuide de sus hijos? Quien tiene más recursos. Pero sobre el debate del amor, bueno, yo he visto ahí como un cambio de rasante, porque venimos de que Yolanda Díaz dio a entender en el fragor de las negociaciones con Carlos Cuerpo que era casi una mala persona. No, lo llegó a verbalizar. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí ha habido un cambio de rasante y precisamente decía Antolín esto de repipi. Bueno, a ella a menudo sí se le critican estas formas mucho más suaves que tal vez al electorado para el que se dirige Sumar chirría, porque vemos a menudo a Podemos con un tono mucho más bronco y parece que ahora mismo Podemos resiste mucho el envite tras haberse salido de la coalición de Sumar o del grupo de Sumar en el Congreso. Entonces vemos ahí una izquierda un poco más cookie o la izquierda Madalena, que se dijo, ¿no? El paz y amor, y luego una izquierda un poco más a cara de perro, más bronca. Yo no sé si amor es repipi o no, pero sí, si bajáramos todos, se bajaran un poquitín así el ruido y los decibelios, yo creo que la vida iría muchísimo mejor para todos. Esta es una de las declaraciones que quería poner sobre la mesa por lo anecdótico, sobre todo, por haber introducido el amor, porque después hablaremos de la dificultad en las negociaciones, no solo entre los socios de gobierno, que en este caso ya han superado las diferencias, como estaba diciendo ahora Estefanía, y se veía ayer incluso visualmente en la escenificación que hicieron en la mesa del Consejo de Ministros, pero claro, ahora queda convencer a la oposición y a algunos de los socios de investidura, como es el caso de Junts, y no sé si ahí el amor funciona para convencer, pero bueno. Y luego hay otra declaración que es de otro tipo, es de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, de Susana Camarero, que ayer reprochó a los sindicatos las críticas que había recibido el gobierno de la Generalitat Valenciana, concretamente Carlos Mazón, por su gestión de la DAN. Estuvieron los sindicatos representados el fin de semana en el Congreso del Partido Socialista de la Comunitat Valenciana, hablaron de la gestión de Mazón, la criticaron, y ayer Susana Camarero, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, decía que critiquen, pero cuidado con las subvenciones. Yo tengo que recordar que los sindicatos cuentan con casi 800 liberados sindicales, más los 500 de sanidad. Unos liberados sindicales que están recibiendo subvenciones de 2,5 millones de euros, y eso se hace absolutamente incompatible con estos insultos que se han proferido al presidente y a todo el Consell este fin de semana. Esto es lo que dijeron los representantes de Comisiones Obreras y de UGT, Ana García Alcolea e Ismael Sáez. Una situación como la que hemos vivido aquí en la provincia de Valencia, en cualquier país avanzado, a día de hoy, conllevaría la dimisión del presidente de la Generalitat. Tenemos al frente de nuestro gobierno a un cara dura, a un personaje sin dignidad, a alguien que minusvaloró los riesgos del cambio climático y la amenaza y la alerta roja largo tiempo anunciada.
Carlos, lo del amor nos puede parecer anecdótico, sí, y es verdad que yo lo he traído aquí como un chascarrillo, Carlos Sánchez, lo he traído como un chascarrillo al inicio de la tertulia, pero la amenaza de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, además con unos argumentos que ya hemos escuchado por otros representantes del PP en otras ocasiones, de los miembros liberados, de los sindicatos, etcétera. No, eso sí es realmente importante, porque yo creo que la derecha tiene un problema con los sindicatos demasiadas veces. Y además en esto genera muchísima demagogia con eso de los langostinos, de los sindicatos y demás. Vamos a ver. Las subvenciones a los sindicatos, como las subvenciones a los empresarios o cualquier otro tipo de organización social, tiene que ver, digamos, con un estado de bienestar, con un sistema de protección de las minorías. Y los sindicatos no se les entrega una subvención simplemente, bueno, porque les cae bien o mal al gobierno de turno. Es por unas actuaciones desde el punto de vista sindical. Los trabajadores que están en un comité de empresa necesitan medios, necesitan abogados, necesitan economistas para negociar un convenio colectivo, porque además el derecho laboral desde hace muchísimos años es de carácter tuitivo, como muchas veces hemos dicho. ¿Qué significa esto? Que en una relación laboral hay un desequilibrio entre el empresario y el trabajador. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de equilibrar esas relaciones entre dos. Esto no es un contrato mercantil, es un contrato laboral, y tiene que dotar de medios muchas veces a los sindicatos para poder negociar un convenio colectivo. Y luego tienen los sindicatos también actuaciones desde el punto de vista de la formación profesional. Es decir, tienen tareas que hacer. Es decir, no son concesiones gratuitas, son pues, si me caes bien o me caes mal. Es decir, yo creo que es no entender nada de la política, no entender nada de la Constitución y no entender nada de lo que es el siglo XXI y el estado de bienestar. El Estado está obligado a equilibrar las relaciones laborales porque sustantivamente están desequilibradas. Estefanía. A ver, a mí me parece un poco fuerte esto ya decirlo así, de esta forma. Es decir, los políticos tienen formas para insinuar o dar a entender las cosas de una forma más elegante. Esto ha sido un poco descarado. Pero yendo al fondo del asunto, sí, es lo que dice Carlos Sánchez. Vamos a ver, el diálogo social es uno de los pilares de nuestro sistema y no existe porque sí. Existe porque tradicionalmente las personas, cuando tienen que negociar unas condiciones laborales, es evidente que no tiene la misma fuerza un solo individuo frente a una empresa que si detrás tiene el respaldo de los sindicatos. Y los sindicatos, entre muchos de los movimientos sociales, son los que han logrado los avances. Y esta demagogia, sí, efectivamente, que a veces existe, da mucha pena porque muchas personas es que se dedican en cuerpo y alma a eso, entre otras tantas cosas. Tenemos a esta imagen de un liberado sindical que solo se dedica a estos menesteres y no trabaja y no hace nada, pero es que muchas personas lo hacen incluso a cambio de nada. Es decir, no, ellos tienen su trabajo y se esfuerzan para que mejoren las condiciones de otros. Creo que es una de estas patas que el populismo está alimentando, de que hay que eliminar los factores que intermedian en la sociedad, los intermediarios, para que cada vez las relaciones sociales, las relaciones de los ciudadanos con el mundo, sean directas y eso te coloque en una situación donde tú no tienes capacidad de imponerte ni poder de negociación. Entonces, eso está para velar por nuestros derechos. Pero esa crítica a la intermediación, así lo vemos también con los medios de comunicación, está por un motivo, para que tú desconfíes o para que tú te quedes en una posición mucho más vulnerable frente al que realmente tiene el poder. Antolín. Bueno, brevemente, yo creía que Vox había salido ya del gobierno valenciano. Claro, uno oye estas cosas y se queda nuevamente pasmado, ¿no? Los sindicatos tienen derecho a la libertad de expresión, a la crítica, podrá gustar las formas que han escogido, ¿no? Faltaría más. Y el gobierno valenciano no está precisamente en condiciones de dar lecciones a ningún colectivo, a ningún agente. No lo está. Tendría que ser más humilde. Una vez que no se ha presentado la dimisión en diferido por su presidente, como muchos hemos defendido, por lo menos podría tener un tono más conciliador, más no normalizar esas amenazas, ese estilo, esa forma de dirigirse, porque los sindicatos tienen todo el derecho del mundo. Se podrá discutir después la razón de las subvenciones, por supuesto, pero no es el momento ni es la persona adecuada, la vicepresidenta de un gobierno que ha quedado tan entredicho. Por decirlo, nosotros sí vamos a hacerlo finamente. Sí, luego además yo creo que la figura de los liberados hay mucha demagogia en torno a ellas. Es decir, da la sensación de que un liberado es alguien que simplemente no quiere trabajar. Es decir, el liberado sindical tiene unos horarios que están perfectamente tasados por la ley. No pueden estar todo el día haciendo sindicalismo, sino que tienen que estar unas horas trabajando y otras horas tienen que estar liberados. Y ella que es vicepresidenta de un gobierno valenciano donde hay una fábrica de automóviles muy importante como es Ford, yo me imagino ahora en un conflicto que hay ahora mismo con China, con Estados
Estados Unidos, los aranceles, hay que negociar convenios colectivos que están en muchos países del mundo. Los comités de empresa de Almusafes tienen derecho a tener sus propios asesores, sus propios, que les ayuden, digamos, a negociar un convenio colectivo. Y por eso tienen que estar liberados, porque claro, un gran empresario puede contratar al mejor despacho de abogados de España para negociar un convenio colectivo de carácter además internacional. ¿Y qué hacen los sindicatos? Simplemente tener alguien que está poco formado va a negociar con alguien que ha contratado al mejor despacho de abogados de Europa. Pues la verdad que es tan absurdo, pero esa labor de pedagogía que tienen que hacer los políticos es lo que se echa en falta. Pero Carlos, no es un discurso nuevo. O sea, lo hemos escuchado. Esperanza Aguirre era la mayor portavoz de esta teoría de los representantes sindicales liberados. Vamos a hacer una pausa. Esas dos declaraciones que quería comentar con vosotros esta mañana antes de entrar ya en lo grueso de la información del día, que va a empezar por Estados Unidos, por esa iniciativa, esa ocurrencia de Donald Trump en lo que quiere convertir la Franja de Gaza, que es en una especie de zona vacacional en la Riviera de Oriente Medio, ha dicho textualmente. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Carlos Sánchez, Estefanía Molina y Carlos Navarro Antolín. La primera personalidad que ha recibido Donald Trump en la Casa Blanca desde que tomó posesión del cargo el pasado 20 de enero ha sido Benjamin Netanyahu, y esta madrugada, han comparecido juntos Donald Trump y el primer ministro israelí, y ha sido en esa conferencia de prensa, en esa comparecencia, en la que Donald Trump ha dicho que Estados Unidos va a tomar el control de la Franja de Gaza. Dice que su intención es tomar el control de la zona para encargarse de la limpieza. Ya había utilizado la palabra limpiar en otra ocasión, limpieza, reconstrucción, y convertirla, ha dicho textualmente, en la nueva Riviera de Oriente Próximo. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Ha dicho en esa misma comparecencia Trump que los palestinos no tienen otra alternativa que abandonar la franja y dirigirse a países vecinos. Ha hablado de Egipto y ha hablado de Jordania, países que, por cierto, ya rechazaron de frente, porque esto ya lo había insinuado Donald Trump en otra ocasión, y tanto Egipto como Jordania ya habían rechazado de frente esta propuesta de Trump. Tomar el control de la franja, que pertenezca a Estados Unidos a largo plazo, y responsabilizarse de ella para crear cientos de puestos de trabajo. The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it. Y como si de un proyecto inmobiliario se tratara, propone deshacerse de las ruinas y los edificios destrozados para convertir a Gaza en la Riviera de Oriente Próximo. Una oportunidad para hacer algo fenomenal, defendía ante la perplejidad de los periodistas, y para ello propone reubicar a los casi 2 millones de palestinos a países vecinos, presionando particularmente a Egipto y a Jordania, a pesar de su negativa, y sugiriendo que los estados ricos subvencionen esta reconstrucción. This can be paid for by neighboring countries of great wealth. It could be 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 12 o los que sean, decía, eso sí, sin un plan concreto ni detallar con qué mecanismos, aunque promete que los hay y que son muchos, y dejando atrás la solución de 2 estados que Estados Unidos ha defendido históricamente. Y a su lado, un Benjamin Netanyahu que con Trump en la Casa Blanca ve un futuro más brillante que nunca para Israel. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House. Y se mostraba satisfecho junto a un Donald Trump que desafía las reglas, que se siente indomable y que horas antes, desde el despacho Oval, defendía que, aunque no lo van a hacer, deberían otorgarle el Premio Nobel de la Paz. Sara, gracias. A vosotros. Donald Trump, que cree que deberían darle el Premio Nobel de la Paz. Bueno, esta idea de expulsar a los gazatíes de sus casas y de recolocarlos en países de alrededor, lógicamente, necesitaría de la disposición de esos países de alrededor. Nos vamos a ir a uno de estos países de la zona. En Líbano está nuestro compañero Miguel Flores. Miguel, buenos días. Buenos días, Ángel, ¿qué tal? ¿Cuál ha sido la reacción allí de los palestinos con los que has podido hablar, y sobre todo qué dicen esos países que deberían recibir esos gazatíes en el caso en el que el plan de Trump tirara para adelante? Bueno, esta es una propuesta que llevaba ya semanas sobre la mesa, pero que todos esperaban que fuera una ocurrencia espontánea y descabellada de Trump en un momento concreto. Ahora que se sabe que la idea de ocupar Gaza es un plan probablemente respaldado por un equipo detrás del presidente, la región ha amanecido con muchas cosas que decir. Jamás ha sido la primera en reaccionar y ha calificado la idea de Trump de ridícula y absurda, y cualquier idea de este tipo es capaz de incendiar la región. En Gaza y en Cisjordania, las personas con las que he hablado me dicen
que comparan ese proyecto en sus casas con la solución final que todo el mundo conocemos. Pero la posible expulsión forzosa de los palestinos de Gaza afecta también directamente a los países a los que Trump pretende llevarlos. En Egipto, de donde vengo esta semana, la propuesta ha llevado al gobierno de al-Sisi a rechazar en repetidas ocasiones la acogida de los palestinos de Gaza y proponer incluso que Israel los recluya en el desierto del Negev, que pertenece a Israel. El viernes pasado se organizó, de hecho, una manifestación oficial a las puertas de Gaza en el paso de Rafah. Jordania, otro de los destinos sugeridos por Trump, se ha mostrado igual de rotunda. Es más, según dijeron fuentes de Amán ayer por la tarde a la revista digital Middle East Eye, Jordania, una gran aliada de Washington en la región, estaría preparada para una guerra con Israel si este plan se llevara a cabo. Ahora la esperanza de Trump e Israel está depositada en Arabia Saudí. Trump confía que Riad acceda a establecer relaciones con Israel, pese a que no se reconozca a Palestina como Estado. Y así se lo hizo saber a Netanyahu en su rueda de prensa anoche. Ante la pregunta de un periodista de si Arabia Saudí requiere que se reconozca a un Estado palestino a cambio de la normalización de las relaciones con Israel, el presidente republicano respondió anoche: No. Sin embargo, Riad ha asegurado este miércoles que no habrá relaciones diplomáticas con Israel antes de la creación del Estado palestino. Las declaraciones de Trump socavan por completo la tercera fase del alto el fuego y dejan en el tintero las negociaciones de la segunda fase que Hamás anunció ayer martes que daban comienzo y que esperaban también que Netanyahu y Trump trataran en su encuentro de ayer, que al final no se abordó siquiera. Olvidada queda también la cuestión de los rehenes, principal reproche de la oposición a Netanyahu. Pues Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel. Bueno, puede parecer también una ida de cabeza de Donald Trump lo de convertir Gaza en la Riviera de Oriente Medio, pero hay una cosa de la que está hablando Trump, Estefanía, que es de expulsar a los gazatíes de sus casas, expulsar a los palestinos de sus casas. Sí, es que fíjate, hay una técnica que está utilizando mucho Trump en sus discursos con las relaciones internacionales. Lo vimos en el caso de Groenlandia, en el caso del Golfo de México y ahora lo vemos en la cuestión en Oriente Medio, que es utilizar unas coletillas muy frívolas, una forma de decir las cosas que en el fondo enmascara una profunda crueldad, o sea, enmascara un conflicto. Esta forma de presentar, jaja, esto va a ser la Riviera de Oriente Medio, es un sitio donde se pueden hacer cosas fenomenales, hace buen tiempo. Lo que está enmascarando es que la gente va a perder sus viviendas, que un conflicto que precisamente va de eso, que por una de las partes, por parte de Israel, ha ido ganándole territorio a Palestina, a los gazatíes, en todas estas reyertas que ya hace décadas que mantienen, se enmascara bajo una coletilla absurda que yo creo que genera un efecto shock en la sociedad. Cuando tú presentas un problema gravísimo, algo que es crudo, es descarnado, la gente muere, la gente pierde su vivienda, la gente es desplazada, hay un pueblo que está perdiendo su territorio y tú lo presentas bajo estas formas muy banales, creo que no le das tiempo a la opinión pública a veces de asimilar, porque uno se queda con el chascarrillo y se enmascara el conflicto crudo y descarnado que hay de fondo. Y a mí me preocupa, porque creo que en este momento en el que estamos viviendo de la sociedad, las redes sociales, la banalización de los discursos, es muy fácil quedarse con eso, suavizarlo, incluso hacer chanza de una tragedia auténtica como lo que está pasando, pero los objetivos de fondo son los mismos. Impera un mundo de las relaciones internacionales donde los valores o la idea de los derechos humanos se ha vuelto más relativa que nunca, donde uno puede aplicar su influencia es el que sale ganador. Y esto tampoco hay que ser naif, siempre ha habido una perspectiva de un realismo muy crudo en las relaciones internacionales, pero cada vez más los países que están dominando el mundo no se rigen por un mínimo decoro o que les dé un poco de vergüenza lo que hacen. Voy a poner el caso de China. China en África hace comercio con uno de los bandos del Congo y luego también vende a otro país otras armas o hace otro tipo de comercio. Le da exactamente igual, no tiene una postura moral sobre lo que ocurre. Y con esta banalización, el populismo está trayendo que a la gente se le nuble la mirada a la hora de entender los conflictos. Ahora después de la publicidad seguiremos con los dos Carlos, pero recordar cuál es la situación ahora mismo de 2 millones de gazatíes que están ahora mismo bajo una tregua frágil, que están intentando volver a lo que queda de sus hogares en una franja absolutamente devastada por los bombardeos de Israel. Esa
es la zona que quiere convertir en una riviera de Oriente Medio, pero, como destacaba ahora Estefanía, lo que está diciendo Donald Trump es que hay que echar a los gazatíes de sus casas, que este es el plan original, además, de Benjamin Netanyahu. Abierto, Carlos Sánchez, Estefanía Molina y Carlos Navarro. Antolín, estábamos hablando de las declaraciones de esta madrugada de Donald Trump apoyando la idea inicial de Benjamin Netanyahu y de buena parte de su gobierno de acabar con la presencia palestina en la Franja de Gaza. Este era el objetivo y ahora tiene el apoyo claro y contundente, porque es verdad que hasta ahora la administración de Estados Unidos apoyaba la posibilidad de la creación de los dos estados. Ahora Donald Trump ya apoya absolutamente las tesis de Netanyahu y de esa parte del gobierno, o de todo el gobierno de Benjamin Netanyahu, y lo que quiere es echar a los gazatíes de su territorio, y ya luego está la ocurrencia de convertir la Franja de Gaza en esa riviera maravillosa de Oriente Medio. Pero, Carlos Sánchez, es verdad que esto, o sea, que no es nuevo, que esta es la voluntad, y por eso está toda la operación de Israel, de Benjamin Netanyahu. No es nuevo la idea de fondo, pero sí que es nuevo, digamos, el que se haga en la Casa Blanca y la haga el presidente de Estados Unidos. Bueno, yo creo que va a ser bajo control de Estados Unidos. Efectivamente, yo creo que lo que dijo hace algunas horas Donald Trump es de alguna manera verbalizar, poner negro sobre blanco algo que todo el mundo sospechaba, que si muchos analistas habían interpretado la respuesta desproporcionada que había hecho Israel a la masacre del 7 de octubre en términos de que ahí hay mucho más, que si no se trataba simplemente de dar una respuesta que parece lógica ante su opinión pública después de más de 1.200 asesinatos, evidentemente tenía que tener algún tipo de respuesta política y militar, desgraciadamente. Se le fue de las manos simplemente porque quería que se le fuera de las manos. Es decir, el propio Netanyahu ha dicho muchas veces que lo que se trata es de reestructurar la zona. Es decir, no está hablando de un conflicto solamente de Israel y los palestinos en Gaza, sino está hablando de un nuevo proceso en Oriente Medio. Estados Unidos en los últimos años había tenido muchos reveses en la zona, y en los últimos años, sobre todo yo creo que con Trump, que tiene una visión más expansionista, más hegemónica, digamos, más del siglo XIX, volviendo de nuevo a hace 2 siglos, es decir, él estaba recuperando, digamos, la presencia, la hegemonía de Estados Unidos en la zona, para lo que le falta a Arabia Saudí. Yo creo que la propuesta lo que consigue es crear ese marco tan necesario para poner en la agenda pública un asunto que antes pues era simplemente una interpretación de los analistas. Ahora ya se habla claramente de que queremos conquistar un territorio. Es decir, evidentemente es una patada al derecho internacional, es una patada a los derechos humanos, porque estás desplazando a cientos de miles de personas de su hogar, pero lo que ha conseguido Trump con esto ya es que hablemos de la posibilidad, aunque nos parezca todavía remota, de que algún día Estados Unidos vuelva a la zona de manera todavía más hegemónica que con el apoyo de Israel. El otro, Carlos. Sí, aquí lo nuevo quizás efectivamente sea, vamos a llamarlo así, la estética en la que se ha producido el mensaje, ¿no? Yo lo veía en directo anoche, los dos sentados junto a la chimenea. Estoy de acuerdo que Nángel, con lo que has dicho, hay que destacar que ha sido el primer líder extranjero que recibe Trump en la Casa Blanca, y todo un mensaje ahí, absolutamente. Y lo que le faltaba al pueblo palestino es que después de lo que está sufriendo, pues yo no sé de qué casa lo van a echar, si es que no quedan casas, se ven las imágenes de los drones, ¿no? Encima los quieran expulsar de su tierra, ¿no? Y asistimos efectivamente a un discurso ruin, canalla, absolutamente deshumanizado, por supuesto cruel, de una nueva era que hemos empezado a vivir, en la que tenemos que despedirnos de ese papel idílico de Estados Unidos, proyectado por la industria cinematográfica también, por supuesto, como policía del mundo, salvaguarda de las libertades. Estamos ante una época en la que vivimos una agitación constante por este señor en política exterior. Ya lo dejó claro un mes antes de tomar posesión, con las ocurrencias que tuvo, y la de ahora es especialmente cruel, ¿no? Bueno, por lo menos el dato positivo es que el alto el fuego sigue vigente, y ojalá... Pero ahí quería ir yo, pero ahí quería ir yo, Carlos. Todo esto se produce en un momento de alto el fuego, de muchísima fragilidad. O sea, hay que abordar cómo continúa este alto el fuego, por dónde y cómo se prolonga, y esta declaración de intenciones o ese aval a las intenciones de Netanyahu que le da a la Casa Blanca, yo creo que no es bueno para ese alto el fuego ahora mismo.
Y también hay otro elemento, o sea, lo que dices tú, Ángels, es al final la salida al conflicto, el alto al fuego ha sido para beneficiar claramente a Israel. Entonces no ha sido un alto al fuego ni siquiera basado en la premisa de a Israel se le ha ido la mano, qué atrocidades se están produciendo allí. Y quiero recordar un poco también, ¿no?, en perspectiva con todo lo ocurrido, cómo para muchas personas que votantes del Partido Demócrata la posición de Biden les parecía la posición flojita. Claro, frente a eso, con mucha gente a lo mejor vio su voto disuadido porque consideraba que la administración Biden no lo estaba haciendo bien y podía hacerlo mejor, es que la consecuencia de la llegada de Trump es todavía peor, es todavía más nefasta. Hay quien cree que no hay que ver las cosas en política en términos de malmenorismo, pero es que a veces tristemente el malmenorismo es la mejor de las opciones peores. Y luego otra cosa, Trump y su administración nunca han engañado de que ellos eran claramente favorables a la posición de Israel. Su vicepresidente, J.D. Vance, es una persona que las críticas que le hacía la administración Biden es que tendría que haberle enviado más ayuda a Israel, de forma más directa, sin tantas cortapisas, dar apoyo completamente acrítico a lo que Israel hacía, porque es un firme defensor de Israel. Entonces, la gente ya sabía que esto se podía producir. El problema es que ahora te lo presentan de una forma frívola, banal, para lo que yo decía antes, para que la gente no le dé tiempo a reaccionar. Si a ti de una auténtica tragedia te están hablando de una forma frívola, que casi no parece a risa, esto de que ahora va a ser la nueva Riviera Maya de Oriente Medio, claro, a muchos ciudadanos no les da tiempo de entender la crueldad que esconde esas declaraciones. Hay algo más de fondo que yo creo que merece la pena reflexionar. Estas declaraciones del presidente de Estados Unidos probablemente hubieran sido impensables hace no demasiados años. ¿Y por qué? Porque antes tenía, digamos, un contrapeso, un contrapoder, digamos, en la geopolítica internacional. Ahora Estados Unidos se puede permitir estos lujos. Es decir, Trump, con toda su chulería, con toda su bravuconería, no lo hubiera podido decir con una Rusia fuerte o con una China, digamos, que quiera jugar un papel en el escenario internacional. China está a lo suyo, es decir, penetrar y conseguir materias primas en Latinoamérica, tener sus bases en África para garantizarse el aprovisionamiento y que la economía siga creciendo un 5% todos los años, y Rusia está con su guerra de Ucrania y no tiene mucha más capacidad, porque además ha echado en brazos de China desde el punto de vista geopolítico. El hecho de que Estados Unidos, digamos, sea ahora la única superpotencia es algo que no hemos visto prácticamente desde el año 45. Es decir, porque hasta el año 90 había, digamos, un mundo bipolar. A partir del año 90 que se crea un nuevo contexto político favorable a los acuerdos, favorable al multilateralismo, favorable digamos, a la OMC, al comercio internacional. Y de pronto pues todo eso se ha venido abajo y ahora tenemos solamente un líder que es capaz de decir esas barbaridades sin que nadie le tosa. Mira, para cerrar ya este asunto, ya saben que Trump ya anunció también, uno de los muchos anuncios que ha hecho desde que ha llegado a la Casa Blanca, un nuevo uso para la base militar de Guantánamo, una base que pretende llenar con hasta 30.000 migrantes que no tienen papeles. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ya confirmó ayer la salida del primer vuelo militar con una decena de inmigrantes hacia esa base estadounidense en la isla de Cuba, famosa, recordarán, por haber acogido algunos de los presuntos ideólogos del 11S Bayo. Sí, Guantánamo lleva más de 2 décadas siendo un auténtico limbo legal para cientos de prisioneros extranjeros. Al menos 780 han pasado por sus celdas, incluido Khalid Sheikh Mohammed, el presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre. Hoy, en esa base apenas quedan 15 sospechosos de terrorismo que desde hace unas horas conviven con los primeros inmigrantes sin papeles llegados allí. Una decena de personas cuyas nacionalidades no han trascendido, pero que Trump no duda en calificar como peligrosos criminales que amenazan al pueblo estadounidense. Desde su regreso a la Casa Blanca hace 2 semanas, Trump ha presidido la detención de unos 3.000 inmigrantes en todo el país y ha reforzado los poderes de sus agentes para continuar con las redadas en centros de trabajo, iglesias y hasta en escuelas, donde muchos alumnos, hijos de inmigrantes indocumentados, llevan días sin aparecer por clase por temor a las redadas, según explicaba angustiada esta profesora de un instituto de Cincinnati esta semana. Trump pretende además acabar con la concesión de la nacionalidad a los hijos de los sin papeles que hayan nacido en territorio estadounidense. Ha forzado a países como Colombia, Brasil e India a aceptar la deportación de cientos de connacionales y obliga a sus vecinos inmediatos, a Canadá y a México, a reforzar la frontera con Estados Unidos. Sí, ya se empezaron a enviar algunos, por ejemplo,
Pues el plan lo hizo evidentemente. Como confirmaba hace unas horas la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, unos 10.000 miembros del ejército mexicano que van a reforzar esa frontera a cambio de la congelación de los aranceles por parte de Washington. Todo esto mientras Trump suspende los contratos de unos 10.000 trabajadores no esenciales de su agencia de cooperación USAID y saca a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU mientras congela los fondos de la UNRWA. Gracias, Bayo. A ti. En el abierto, Carlos Sánchez, Estefanía Molina y Carlos Navarro. Antolín, vamos con la aprobación ayer en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral, algo apuntábamos al inicio ya de este abierto. Ha tardado un año en lograrlo, pero nadie en el Gobierno se atreve a dar una fecha aproximada sobre cuándo va a poder entrar en vigor esta reducción de la jornada laboral. Estefanía Salvatierra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Claro, porque una cosa es que lo haya aprobado el Consejo de Ministros y otra es el largo camino que le llega a este anteproyecto de ley hasta llegar hasta el Boletín Oficial del Estado. Sí, la reducción de la jornada ha echado a andar, pero ahora surgen dos preguntas y las respuestas no están claras. La primera, ¿cuándo entrará en vigor? ¿En qué momento las empresas estarán obligadas por ley a aplicar las 37 horas y media semanales y si el texto va a sufrir alguna modificación en su camino al BOE? Las respuestas, pues bueno, es que todo está por ver, porque ahora el texto tiene que pasar por los órganos consultivos, volver al Consejo de Ministros, donde se aprobará como proyecto de ley y de ahí ya sí al Congreso, donde Yolanda Díaz no está dispuesta a permitir que el anteproyecto sufra cambios. Solamente tras la recepción de informes técnicos puede sufrir correcciones, digamos, de carácter técnico, no sustanciales de la norma. Es decir, algún ajuste de redacción, pero la parte troncal se mantiene. Y este texto, ahora convertido en anteproyecto, es el acuerdo que el Ministerio de Trabajo alcanzó con los sindicatos, por el que además de las 37 horas y media semanales, también se refuerza el registro horario y el derecho a la desconexión. Aunque está por ver si las medidas que se pusieron encima de la mesa en la negociación con los agentes sociales, como por ejemplo, ayudas directas a la productividad para las micropymes, que podrían alcanzar hasta a 470.000 empresas y que quedaron fuera tras la negativa de la patronal a apoyar el acuerdo. Bueno, pues tal vez se recuperen, se pueden utilizar de caramelo para conquistar ahora a los grupos parlamentarios. Mira, una medida como esta, y ahora lo comprobaremos aquí en la mesa de análisis, suele generar opiniones de todo tipo, pero llama la atención, Estefanía, cómo el sector de las pymes y de los autónomos, dentro de estos sectores, hay dos formas completamente opuestas de valorar la reducción de jornada. Por un lado, los que ven en reducir 2 horas y media el tiempo de trabajo a la semana en un auténtico desastre, y otro como oportunidad para competir con las grandes empresas. Sí, son planteamientos completamente diferentes. Partimos de la base de que España es un país de pequeñas empresas. El 99% tienen entre 0 y 49 asalariados según el INE. Así que, frente a aquellos empresarios que ven la reducción de jornada únicamente como un coste, Lorenzo Amor, ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos. Si alguien piensa que va a haber una contratación para cubrir la reducción de jornada, no ha pagado una nómina en su vida, esa media hora menos que va a tener el trabajador no va a significar que un comercio cierre antes. ¿Saben quién va a cubrir esa media hora? Los autónomos. Lorenzo Amor cifra en 2.000 euros el coste de la reducción de jornada, cotización más salario de trabajador. Y bueno, hay otros empresarios, también autónomos, desde UPTA, con Eduardo Abad al frente, que valoran la medida como una oportunidad para retener el talento de sus empleados y poder competir contra las grandes empresas. Lo dijo ayer en Hora 25. Tener a nuestros trabajadores, a nuestros asalariados, con unas condiciones mejores, va a ser mejor para poder competir con mejores condiciones. Son las grandes empresas que son las que ofrecen unas condiciones laborales mejores, es decir, con unos salarios más adecuados y con un tiempo de trabajo inferior al que estábamos hablando ahora, ¿no? Estas 40 horas, y que por lo tanto nosotros lo que queremos es fidelización laboral. Fidelización laboral, que se consigue con mejores condiciones laborales, mayores salarios y con menos horas de trabajo. También te digo, Ángels, que fidelizar así con grandes salarios o con más salario y con menos horas lo hacen las grandes empresas y las pequeñas. De llegar al BOE, esta medida, la de la reducción de la jornada laboral, según cálculos del Ministerio de Trabajo, beneficiará a 12,5 millones de trabajadores. Estefanía, gracias.
Hasta luego. Pero para eso insistimos, tiene que llegar al BOE, le queda todo ese recorrido y ese recorrido consiste sobre todo en la negociación para que tenga la medida los votos necesarios para superar el trámite parlamentario, y en esto de la negociación vuelve a ser indispensable Junts y claro, todo esto se convierte en una jugada a muchas bandas para el gobierno. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Porque en esa relación o en esas negociaciones entre Gobierno y Junts entran en juego muchísimas cosas. Por ejemplo, ayer la mesa del Congreso que aceptó la tramitación de la cuestión de confianza, que era lo que Puigdemont exigía para apoyar el nuevo decreto ómnibus. Lo de ayer, de todas formas, vale solo para eso, o al menos eso dice Junts, para el decreto ómnibus. Y ahora el Gobierno intenta sumar a Junts a la reducción de la jornada a cambio dándole lo que pide sobre inmigración, pero por ahí puede perder los votos de otros socios de la izquierda. Sí, esa negociación, Ángels, lo reconoció ayer la propia portavoz del Gobierno, es compleja. El PSOE ya se reunió con Junts la semana pasada para intentar recomponer de alguna manera la relación tras la crisis que se generó por el decreto ómnibus. Ahora intenta avanzar carpeta a carpeta con los de Puigdemont sin descuidar la relación con el resto de socios. Los necesita a todos todo el tiempo, así que esa reducción de la jornada laboral se suma a los temas pendientes de negociación. Ha habido ya contactos discretos, la vicepresidenta ha hablado con el expresidente, pero la estrategia del Ejecutivo empieza por intentar presionar en este asunto no a los aliados habituales, sino al Partido Popular, al que apelaba ayer directamente Yolanda Díaz. La pregunta que me hago es si el Partido Popular va a utilizar y aprovechar este cambio histórico para reconciliarse con los trabajadores y las trabajadoras de su país, o va a cometer el mismo error que cometió con la reforma laboral. Esta es la pregunta. Un PP que por ahora no responde a esa pregunta, no aclara el sentido de su voto. Critican en Génova que la aprobación de la medida se haga sin el consenso de la patronal. El Ejecutivo busca presionar a Feijóo, que tras el giro en las pensiones sopesa si quedarse o no fuera de la foto de una medida que tiene un apoyo transversal en la sociedad. En cualquier caso, la Moncloa confía en lograr el respaldo de la mayoría de la investidura, aunque reconocen, lo hacía ayer Pilar Alegría, la complejidad de todas las conversaciones. Las negociaciones con Junts, como con el resto de los grupos parlamentarios, son constantes y además en algunos casos creo que es bastante evidente que complejas. Creo que a ustedes tampoco se les escapa que toda negociación que llevemos con Junts o con el resto de los grupos parlamentarios siempre tiene un paraguas, que es la Constitución. El Gobierno no se sale de ese guión, las conversaciones en general avanzan, van bien, pero no se comentará nada hasta que no haya acuerdos concretos. La mesa del Congreso tramitó ayer la iniciativa con la que los independentistas quieren que el presidente se someta a una cuestión de confianza, un gesto con el que a su vez se pretende atraer a Junts para que acepte un acuerdo en materia de inmigración que permita, por un lado, trasladar a la península a los menores migrantes que han llegado a Canarias a cambio de que se deleguen las competencias en Cataluña, algo que lo hemos escuchado en las últimas horas levanta suspicacias entre los socios parlamentarios de izquierdas que piden que cualquier transferencia de competencias garantice que se cumple con los derechos humanos, y es que temen la presión xenófoba de ese grupo independentista en Cataluña, de Alianza Catalana, y que eso haga que los independentistas, que Junts lo utilice para lanzar algún mensaje que no quieren que cale en la sociedad catalana. Guille, gracias. Hasta luego. Aparco por un momento lo que es la negociación, y otra vez el enésimo intentar que Junts entre, el enésimo intento de mirar hacia el Partido Popular por si Junts... lo aparco por un momento porque yo quiero hablar un poco de la medida en sí, porque algo apuntábamos ya en el arranque del abierto. Es verdad que a lo mejor es excesivo, y lo decía Navarro Antolín cuando decía, es que claro, utilizamos tanto histórico, y ayer no se cansó la vicepresidenta y ministra de Trabajo de hablar de un proyecto histórico, la posibilidad de la reducción de la jornada laboral, pero tú decías, Carlos Sánchez, que esto son cosas que hay que mirarlas con perspectiva. Es verdad que le queda mucho por delante, pero ya hay división de opiniones. Veíamos lo que la patronal, de hecho, se ha bajado de este acuerdo, no tiene nada que ver con él, pero con la perspectiva del tiempo veremos cómo es una buena iniciativa. Sí, y sin necesidad de mirar más atrás, solamente mirar a los años 80, cuando el primer gobierno del Partido Socialista, digamos, formaliza las 40 horas semanales. Desde entonces se ha producido ya una rebaja en la jornada de trabajo. Es decir, la mayoría de las grandes empresas y, por supuesto, el sector público ya trabaja menos de 40 horas semanales, simplemente porque el tiempo ha cambiado. Es decir, la introducción de nuevas tecnologías, el aumento de la productividad, el derecho, digamos, a la pereza que decíamos de
plan, digamos, gracioso, o por decirlo de una manera simpática, de la Fargue, creo que ha cambiado, la sociedad está cambiando. De hecho, si hablas con los jefes de personal, ahora mismo, cuando contratan a jóvenes, antes había solamente una reivindicación salarial, y no digo que no exista, pero cada vez es más importante las condiciones de trabajo, teletrabajo, cuántas vacaciones tengo, qué derecho tengo a hacer cosas que realmente no bueno, entró en juego una palabra que antes desconocíamos, que era la conciliación. Efectivamente, pero decir, yo creo que el mundo está cambiando. Lo que pasa es que en España sí que desde el punto de vista de estructura laboral tenemos una complejidad añadida. Es decir, en las grandes empresas ya se trabaja 37 horas o 36 horas incluso, o 35 horas. Es decir, en España, como decía antes Estefanía, hay más de 3 millones de empresas, de las cuales alrededor de 1,7 millones, es decir, algo más de la mitad, tienen solamente tienen el 4%, solamente tiene más de 20 empleados, el 4%. A esas son las que realmente le va a afectar, a las empresas que tienen menos capacidad. Pero yo creo que el gobierno en este asunto debe explicar, hacer más pedagogía y decir que esto es en cómputo anual. Si no significa que cada semana tenga que trabajar media hora menos. De lo que se trata es que en cómputo anual, aprovechando la gran estacionalidad que tiene la economía española, hay empresas que tienen una punta de producción en verano y que no hay que aplicarles las 37 horas y media, pero a lo mejor en febrero o en marzo, que tienen menos punta de trabajo, le puedes aplicar no 37 horas y media a la semana, sino incluso menos. Es decir, esto es en cómputo anual. Yo creo que eso es importante aclararlo, porque si no va a haber también, como tantas otras cosas, mucha demagogia alrededor de la jornada de trabajo. El otro, Carlos. A mí me gustaría saber que el gobierno nos explicara aquí cuál es el coste de esta medida real, quién lo va a pagar, si va a tener, qué incidencia va a tener en un sistema de pensiones basado en la solidaridad intergeneracional, porque, por cierto, la edad de jubilación cada vez es mayor, pero ahora nos venden por otro lado que hay que trabajar menos horas. A mí eso no me cuadra, ¿no? Podríamos también mirar lo de la jubilación, porque el sistema lo vamos parcheando cada 2 por 3 y tenemos un problema serio y muy grave a corto y a medio plazo, ¿no? Yo desconfío de esa demonización del concepto de trabajo, de que nos quieran vender todo siempre tan fácil, esta clase política que solo quiere contar cosas así buenas, muy amables, vamos a trabajar menos, vamos a vivir más. Las cosas son más serias, y yo creo que también muchas veces nos tendrían que tomar como ciudadanos verdaderamente mayores de edad, ¿no? Nadie habla de la cultura del esfuerzo, del mérito, eso no. Y por supuesto, ¿quién va a estar en contra de la conciliación? ¿Quién va a estar en contra de tener tiempo libre? Oiga, pero la vida también tiene, aquí lo hemos hablado unas veces en otros abiertos, la vida tiene otros perfiles muy duros, ¿no? Yo que por general me habéis oído alguna vez, yo desconfío de los vendedores de crecepelo constante. Todo no puede ser tan bonito, las cosas tienen un coste, alguien tiene que pagar, y no me gusta, insisto, esa carga tan negativa sobre el concepto, sobre la palabra trabajo, y nunca de vocación, de esfuerzo, de sentirse realizado, nunca nadie nos habla de eso. Entonces a mí me genera todo esto de desconfianza. Y también, por supuesto, si no está el empresariado, no está el diálogo social. Y por cierto, las empresas y los sindicatos en muchísimos sitios ya, entre esas dos partes, han negociado reducciones de jornada, y con éxito. ¿A qué se mete el gobierno? A que esta vicepresidenta pues recupere el espacio político que cada vez tiene más perdido. Estefanía. Sí, yo comparto el tema de que Yolanda Díaz necesita una gran medida para remontar ese espacio a la izquierda del PSOE, que todas las encuestas dicen que está poco de capa caída. Pero yendo a la medida concreta, creo que es un elemento aislado de una necesaria revolución social que ya se está produciendo en las relaciones laborales, por lo que decía Carlos Sánchez, porque las nuevas generaciones ya aprietan en esa línea. No es que las precedentes generaciones no valoraran su tiempo libre, por supuesto, pero en un momento, en un contexto donde cada vez más los salarios son más bajos en la gente joven, muchas personas piensan que en esa dicotomía entre si tengo que invertir más horas en un trabajo donde hay precariedad en muchas ocasiones, en muchos casos los salarios son más bajos, o puedo tener un poco más de tiempo libre y sentirme más realizado en mi tiempo libre, hay gente que lo tiene claro. Yo he compartido piso muchísimo a lo largo de mi vida y he visto compañeros de piso que, pudiendo echar más horas, consideraban que para ganar un dinero que era muy poco, por esas horas más no les compensaba. Y eso se puede ver también desde una perspectiva de precariedad, pero también desde una perspectiva de mejora de la productividad. Si un trabajador puede hacer su tarea en 7 horas, ¿por qué tiene que estar calentando la silla 8? Pregunto. Y esto es una crítica que tenemos que hacernos en un mercado laboral, creo yo,
europeo como España, donde tenemos unos índices bajos de productividad con respecto a otros países. El problema que tenemos en España también es que los bajos salarios vienen alimentados porque somos menos productivos. Esto seguramente no se puede aplicar en todos los sectores, no se puede aplicar no es lo mismo trabajar en una oficina que de cara al público, pero sí que tiene que empezar a cambiar eso también para atraer talento más competitivo. Hoy en día, en el mundo, existiendo el teletrabajo, existiendo 1000 formas de que la vida sea más compaginable con el trabajo, es que creo que ya no hay marcha atrás. Eso va a seguir avanzando. Lo que sí que creo, y es un poco la crítica, es que no todo es el tiempo libre. También tiene que haber una mejora de los salarios. El problema que estamos teniendo en este año es que el coste de vida sube y mucha gente nota que se está empobreciendo. Todo es mucho más caro, la inflación. Aquello que antes tú podías llenar el cesto de la compra con tanto dinero, ahora necesitas un 20% más, un 30% más de dinero para llenar el mismo cesto. Y creo que a veces la idea cómoda, bueno, la gente tendrá tiempo libre. Bueno, a lo mejor hay gente que lo que le gustaría es tener un salario mejor. Tener mejor sueldo. Sí, hay un término que a mí me gusta siempre cuando se habla de relaciones laborales, que es casi de la sociedad industrial o postindustrial, que es la organización del trabajo. Es decir, yo creo que esta medida de las 37 horas y media no serviría de nada si no tienes una nueva organización del trabajo. Y ahí es fundamental los comités de empresa. Creo que el gobierno debería hacer lo posible para que aterrice las 37 horas y media en la organización del trabajo en las empresas, con implicación de los comités de empresa. Muchas veces nos olvida que la sociedad ha cambiado. Es decir, que hay una revolución tecnológica que permite organizar el trabajo de manera mucho más eficiente y probablemente se está olvidando eso. ¿Por qué? Porque muchas veces los comités de empresa, los trabajadores que tienen algo que decir en las relaciones laborales de su compañía, de su empresa, deberían tener más participación. Y con una buena organización del trabajo, media hora a la semana no es nada de tiempo. Yo creo que hay que reflexionar sobre si el trabajo que estamos haciendo está bien organizado o no. Porque además, con efectos que tiene la productividad en los últimos años son evidentes, ¿no? Que es decir, la revolución tecnológica ha llegado a todos los centros de producción, los más pequeños y, por supuesto, los más grandes. Por lo tanto, yo creo que hay que avanzar en esa discusión en los centros de trabajo. No basta con una ley, digamos, en marco que apruebe el gobierno, que puede estar bien tirada, sino luego al final en las empresas eso no cala una nueva visión del trabajo, digamos, para organizarlo de una manera mucho más eficiente. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Carlos Sánchez, Estefanía Molina y Carlos Navarro Antolina. Y otro capítulo a analizar en esa serie ya de enfrentamiento o roces entre el Partido Popular y Vox de los últimos días, desde que el PP anunció su giro con respecto al decreto Ómnibus y Vox le acusó de acobardarse. Feijóo ha ido dejando un camino de críticas a la ultraderecha que, una vez hechas, eso sí, las matiza o las niega o dice que no dijo lo que realmente dijo. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Ayer otra vez se refirió a Vox, otra vez dijo después que eso no tenía importancia, pero claro, es que hace 2 días se refirió a ellos como la oposición de Tumbona, Sarao y Dedito Levantado. Y luego se mosquean en Génova. Nos decía ayer un dirigente, los periodistas, que creáis culebrón donde no lo hay, pero no fuimos nosotros los del dedito Siempre levantado. Tenemos la culpa de todo. Eso es, son tanto Feijóo como Abascal, son ellos los que están escribiendo los capítulos de este serial y no llegó a tanto esta vez la nueva entrega, no hubo tombonas, no hubo sarao, pero el líder del PP volvió a buscarle las cosquillas al jefe de Vox, volvió a tirar la piedra y a esconder la mano. Cuando fue cuestionado por la fuga continua de nombres de peso de la formación ultra, él vino a decir que no sabe de la interna del partido de ultraderecha, que no está en la vida orgánica, pero aún así lanzó la puya. Algo se está moviendo en Vox y es evidente que hay gente que no está de acuerdo en cómo se dirige, cómo se organiza y cómo se manda. De donde no se mueve el PP es de su análisis argumental. De Vox sorprende que esté más obsesionado con nosotros que con el Partido Socialista. Parece que el primer objetivo, la sensación, no es que cambie el gobierno, sino hacer oposición a la oposición, que es al Partido Popular. Y eso es muy sorprendente. Lo que ya no nos sorprende es cómo respondió a todo esto Abascal. Lo hizo por medio de su herramienta habitual, haciendo política en Twitter, para decir que la verdad es que a Feijóo no hay quien le supere haciendo chistes y que Vox va a seguir denunciando que Partido Popular y Partido Socialista lo pactan todo, dice, en España y en Bruselas. Junquera, gracias.
A vosotros. Hasta luego, Antolín. No sé si Feijóo se está poniendo nervioso con eso que ve que en las encuestas el que va subiendo es Vox. Bueno, cuando preguntas en Génova, ayer por la tarde, por ejemplo, lo que te dicen es que tienen la convicción absoluta de que Vox no parece querer el cambio político, sino sustituir al PP. Así que con esa premisa es con la que se trabaja, ¿no? Hay que recordar que Vox se llegó a quedar a 10 escaños del PP, ¿no? En el tiempo en que en Génova estaba el dúo Casado y Teodoro, ¿no? Y además, en este caso, como Vox, lo hemos comentado aquí hace unos meses, Vox parecía que estaba ya en una caída y de pronto las encuestas pues lo reavivan por el contexto internacional, ¿no? De estos partidos que se han venido arriba, ¿no? Pues quieren aprovechar su momento y sustituir y comerse a esa derecha que siempre han despreciado, ¿no? Como el PP como blandita. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre, habrá que estar atento. ¿Pero tú tienes clara la estrategia de Feijóo en este tema? Yo creo claro que la derecha, mientras siga dividida, no va a ningún lado. Lo hemos aquí hablado alguna vez, y que esto enrarece todavía mucho más la posible solución a largo plazo, que es la única que vale, que es volver a unir a la derecha, que fue la gran obra del denominado patrón don Manuel Fraga, ¿no? Esto lo que le viene muy bien es al gobierno, por cierto. Y también veo que Vox tiene vamos a llamarlo, no sé si es demasiado exagerado, un odio africano hacia el PP de Feijóo, y Feijóo sigue sin tener un modelo, que es lo que tú me preguntabas, de relación, cómo tiene que relacionarse con el que sería su aliado natural. De momento ya los gobiernos los abandonó, y bueno, ya están a la gresca entre ellos, y el beneficiado ya sabemos que es cuando hay río revuelto, ganancia de Sánchez. Bueno, yo creo que los tiempos de la reunificación de la derecha han pasado, es decir, pensar que el Partido Popular va a encontrar un nuevo Congreso de Sevilla, como el del año 90, donde pudo reunificar a toda la derecha, creo que es de otra época, es decir, porque ahora mismo la derecha o la extrema derecha ha venido para quedarse durante mucho tiempo, porque además tiene el viento de cola internacional. Vox no tiene que hacer absolutamente nada y le da un 14-15% a las encuestas, sin hacer absolutamente nada. Sin presentar ni un proyecto de nada. Nadie conoce cuál es el contenido de su lo que piensa de nada. Simplemente ahora hay una extrema derecha, hay una internacional de extrema derecha que copia lo que hace Trump, digamos que es el gran líder de la extrema derecha europea. El debate de fondo que tiene que hacer, en mi opinión, el Partido Popular, que es lo que está haciendo ahora mismo la derecha en Europa, y lo está haciendo Merz, el candidato de la CDU a las elecciones del 23 de febrero en Alemania, es qué hacer con la extrema derecha, si pactar o no pactar. Es decir, pero es que a Feijóo no le toca otra. En principio, basado en las encuestas, no le toca otra si quiere gobernar. Claro, pero es romper ese cordón sanitario pero que se ha impuesto en las comunidades autónomas. Claro, pero una cosa es decirlo y otra cosa es luego hacerlo. Sí, yo creo que el Partido Popular tiene el mismo problema que tienen en general todos los partidos de derecha en Europa. Estos han venido a quedarse durante mucho tiempo porque además están patrocinados por Washington, que no es cualquier cosa. Estefanía. Sí, yo de hecho, que tiendo a ser mal pensada, creo que ya hay en marcha, y lo decían las claves, una operación domesticar a Vox por todos los frentes. Creo que el Partido Popular o la derecha oficialista se ha dado cuenta de que aquel Vox que la noche del 23 de julio parecía ya amortizado, que perdió 600.000 votos, se creyó en un momento, ya se ha frenado la ola de la ultraderecha. Algún naif llegó a pensar que sí que iba a haber ya una reunificación y que estos irían desapareciendo. Vemos que no para de subir en las encuestas. Y eso es un problema por varias cosas. El Vox que había previo a entrar en los gobiernos del PP, incluso el que entró en los gobiernos del PP, era el Vox que podríamos llamar dócil, el Vox domesticable, el Vox que se entendía con el PP y asumía que estaba ahí para apuntalar el poder del PP, para ser su muleta. Pero en un momento dado, y se han visto esos cambios también orgánicos en el propio Vox, algo ocurrió. Empezaron a salir el llamado sector ultraliberal, Iván Espinosa de los Monteros, también se marchó Macarena Olona, y ese Vox de la noche a la mañana decidió que rompía con el PP, que ya no le daba, que se rebelaba contra el PP. Y yo creo que eso en un establishment de derecha causó profundo malestar. Ese Vox también se volvió incontrolable cuando de la noche a la mañana pasó de estar en el grupo de Meloni, hoy mejor vista en la Unión Europea, que Orbán. Siendo ambos de ultraderecha, Orbán se considera que tiene un proyecto más de desestabilizar. Entonces, se ha vuelto un Vox incontrolable, un Vox que ya no quiere ser subalterno. Y un poco vemos que los mensajes todo el rato es, desde ciertos altavoces, qué bueno era aquel Vox, que estaba Espinosa de los Monteros y Macarena Olona. Claro, esto no es casual. Que se hagan entrevistas a personas que reivindican el entendimiento entre Vox y el PP,
que estuvieron en Vox, esto tampoco parece casual. Creo que hay una línea clara donde alguien se ha dado cuenta de que si la ultraderecha no para de subir, la vía regionalista, que hubiese sido Feijóo con un Junts lavado en la amnistía y con un eventual PNV, los números no salen. Entonces hay que empezar a decirle a Vox, oiga, pórtense bien, vuelvan al redil del PP, ustedes tienen que ser el subalterno, pero es que ese Vox no quiere ser eso. Es más, si dieran... mientras lo ocupen las encuestas, menos querrá serlo. Exacto, es más, si ese Vox de pronto dan los números para pactar con el PP un gobierno de España, parece un Vox que a lo mejor incluso podría quedarse fuera. Esto lo han hecho muchas ultraderechas. Meloni creció muchísimo en Italia porque cuando se formó una coalición de varios partidos se quedó fuera de ese gobierno. Entonces todas las lacras de aquel gobierno ella no las padeció y luego fue el motivo por qué también creció. Entonces puede ser un Vox que decida que no entro a un gobierno del PP, yo me quedo fuera y soy la oposición. Eso es letal. Y creo que también este Vox, tú le decías, Ángels, crece por su indefinición. Crece porque mientras Abascal no opine de casi nada y se borre un poco del mapa, la gente cree que Vox es una cosa y la contraria. Vox es lo que cada uno quiera creer. Es la indignación, es un Vox más proteccionista, es un Vox más liberal, no importa, es la indignación. Y luego, el precedente de Estados Unidos, yo he visto mucho malestar, porque ya muchos votantes de la derecha piensan, bueno, Feijóo es un blandito y cuando llegue será una especie de PSOE azul. Es decir, mantendrá todo lo que ha hecho el Partido Socialista, lo gestionará un poquito y eso lo piensan. Hay muchos votantes de ultraderecha, esta idea de hay un PSOE azul y por eso hay que votar más a Vox. Entonces, todo eso se está produciendo. Pero sí que creo que el factor Trump es determinante. Es decir, Trump ha empezado con un caballo en cacharrería, ha entrado de una manera probablemente acelerando los tiempos más de lo que podíamos pensar. Es decir, yo creo que puede tener un efecto sobre Europa. Europa tiene otra forma de hacer política. Evidentemente, en los últimos años la extrema derecha ha crecido gracias a Trump, a toda esa internacional. Pero probablemente si se pasa de frenada Donald Trump, creo que puede tener un efecto sobre la política europea. Yo creo que hay mucha gente de derecha conservadora, moderada, gente, digamos, que está comprometida con los derechos humanos, por supuesto, como la izquierda, que va a haber esa agresión a los palestinos, esa agresión a los derechos humanos, esa agresión, digamos, a la privacidad, como está manifestándose ahora Elon Musk en Estados Unidos. Hay muchos elementos que probablemente a muchos votantes de derechas se van a ir de la extrema derecha si ven que se pasa de frenada. No, digo que es una incógnita que no conocemos el resultado. Es decir, creo que eso, si dentro de 2 años Trump sigue en este plan, creo que puede tener un efecto sobre la política europea. Pero no sabemos si va a continuar Trump, digamos, con esta apabullante apisonadora o realmente va a frenar en algún momento. Y nos queda una última cosa. Hoy sigue el juicio contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y contra otros exdirectivos por una presunta agresión sexual y coacciones a la futbolista Jennifer Hermoso. Ayer asistimos, por un lado, a los choques que tuvo el juez con algunas de las personas que declararon y, por otro lado, una declaración que ha llevado a la Fiscalía a valorar la posibilidad de ampliar el número de imputados en la causa, solo ya, como digo, en el segundo día de juicio. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días de nuevo. Y esa declaración es la del seleccionador de fútbol masculino, Luis de la Fuente, que ayer entró en ciertas contradicciones con lo que dijo en la fase de instrucción y por eso la Fiscalía está valorando la posibilidad de solicitar su imputación. Esa fue la noticia que se desprendió de la sesión de ayer. En la de hoy declaran el hermano de Jennifer Hermoso y otra jugadora de la selección. Sí, en unos minutos se reanuda el juicio con los testimonios relevantes de Chema Timón, que estuvo en la reunión de los 8, donde se intentó forzar a mentir a empleados de la Federación para manipular el dictamen de integridad a favor de Rubiales, Misa Rodríguez o el hermano de Jenny Hermoso, a quien supuestamente presionaron para torcer la voluntad de la futbolista. Ayer Luis de la Fuente intentó desentenderse de las maniobras de la Federación para defender a Rubiales e incurrió en contradicciones para la acusación, hasta el punto de que la Fiscalía sopesa pedir la imputación del seleccionador por falso testimonio, una conclusión que dará a conocer al finalizar el juicio. La fiscal Marta Durantez lo llegó a verbalizar cuando Luis de la Fuente negó que estuviera presente en la reunión de integridad en la que supuestamente Rubiales intentó manipular a al menos 2 trabajadores de la Federación para que mintieran a su favor. Yo estaba en el despacho colindante, insisto, era un espacio que tenía una puerta y vi que estaba Patricia. Yo, vuelvo a decir, no crucé palabra con ella, no coincidí en el espacio. Vuelvo a insistir que hay gente que dice que usted estaba en el despacho. Es que la gente dice lo que dice. Señoría, existe también el falso testimonio.
Y hasta 3 testigos sitúan a Luis de la Fuente en esa reunión. Y la segunda contradicción es que en fase de instrucción el seleccionador dijo que fue consciente durante el vuelo de regreso de Sydney a España de la redacción del comunicado exculpatorio para Rubiales. Y ayer lo negó. ¿Escuchó algo de lo que estaban hablando, de hacer un comunicado? No, rotundamente no. Por cierto, que de la Fuente fue reprendido por el juez ante un tribunal y como testigo uno no puede escoger a qué preguntas contesta y a cuáles no. ¿Usted estuvo en la asamblea extraordinaria donde se... No, creo que yo no vengo para hablar de ese tema, creo. Perdón, usted viene a hablar de lo que se le pregunta. Perfecto. Uno no elige de lo que va a hablar, viene como testigo a responder a lo que se le pregunte, con la obligación de decir la verdad. Correcto. Continuemos. Luis de la Fuente aseguró ayer que a pesar de que viajó cerca de Rubiales en el vuelo, no vio ni oyó nada, porque pasó la mayor parte de las más de 20 horas de trayecto durmiendo. Por su parte, el exdirector de comunicación, Pablo García Cuervo, también declaraba como testigo, manifestó que él redactó la nota de prensa exculpatoria de Rubiales y en instrucción dijo que fue elaborada junto al presidente. Por ello, la fiscal también plantea denunciarle por falso testimonio. García Cuervo trató de desacreditar a Jenny Hermoso. Dijo que es manipulable e influenciable. Porque yo considero que Jennifer Hermoso es una persona bastante influenciable y bastante manipulable. Entonces puede cambiar de opinión como así puede. Tenemos otra cosa. Y además fue reprendido por el juez durante el interrogatorio que le afeó su chulería. No, yo no la que se contradice es Jennifer Hermoso. No, perdone, yo no me contradigo con nada. Claro su opinión en nada. Sobre Jennifer Hermoso. En nada. Eso ya ha quedado, pero si las está mezclando ella. Eso usted debería saberlo. Si se ha preparado el juicio, sabe que eso... Por favor. Sabe que eso... Perdone. Mi paciencia está llegando a un límite. Viene aquí a declarar. Basta ya de esas contestaciones. Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería. Y por último, el psicólogo de la Federación Ángels, Javier López, en la línea de lo apuntado por la jefa de prensa, manifestó que en la reunión de integridad también le pasaron un documento con lo que tenía que decir para exonerar a Rubiales. O sea, le dieron un borrador de informe de lo que usted decía. Sí. O sea, no lo dijo usted, sino que le dieron el borrador ya preparado. Un borrador, eso es. López reconoce que fue una reunión incómoda, una experiencia que no había vivido nunca antes. Veremos qué da de sí el juicio y gracias, Campos. A ti, buenos de la días. actitud de algunos de los declarantes se desprende, ¿no? Cómo actuaban toda la cúpula de la Federación Española de Fútbol. Por cierto, se está juzgando a Rubiales, expresidente de la Federación, y hoy el Tribunal Supremo tiene que ratificar o no la condena por prevaricación de el actual presidente de la Federación Española de Fútbol. Pues vamos a ir terminando ya el abierto. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Contadnos. Estaría de acuerdo conmigo con que uno de los mayores placeres cotidianos de la vida es desayunar. Ya, si puedes, sí. Bien. Ahora, ¿qué convierte ese gran momento en un momento excelso, sublime, único? Hablamos de desayunos hoy en el Rincón y la Esquina con Marta Sanz, Manuel Delgado. Se lo vamos a preguntar a ellos, pero también a todos ustedes. Atención, 900-100-800. ¿Cuál fue el desayuno más especial en el que han tomado parte? ¿Dónde fue? ¿Con quién? ¿Qué pasó? ¿Y qué es, en definitiva, lo que le convirtió en un desayuno único? Vale, desayunos. Hoy, el momento pero no cualquier del desayuno. Bueno, pero puede ser el mejor desayuno de tu vida, puede ser el de un sábado por la mañana en la soledad de tu cocina, leyendo el periódico. Pues bueno, si ¿no? ese es el mejor de tu vida. Si es el mejor de tu vida, pues vale. si ese es tu nivel, adelante. Teniendo en cuenta que de lunes a viernes estoy aquí, pues y a lo mejor... queja de desayunar con nosotros. No, es que no desayuno con vosotros, desayuno con España. España. Bueno, mucha gente es esa. Después de esto, pues yo ya seguiría con otras cosas. Bueno, biografía no autorizada. Hoy Roberto Villao va a contar historias, cosas que no sabéis todavía. Mira que sabéis aquí, de Luis Bárcenas. Vale. Hay cosas que no sabéis todavía. Y en el pretérito pluscuamperfecto nos vamos a hace 30 años, 1994. Esto que suena es la banda sonora de Historia del Cron en la película, pero aquel año se publicó la novela de Mañas, que fue finalista del Premio Nadal. Para que nos hagamos una idea, es lo que hoy es el debate que hay hoy con el reggaetón o con Rosalía, por personalizar en alguien, sobre la música, pues entonces era con la literatura. Había un gran debate sobre si eso era literatura o no era literatura. Hoy evidentemente está claro que es literatura. Y hoy vamos a... ¿Y cuánto has dicho que hace de eso? 30 años, nada más y nada menos, 1994. Has desayunado muchas veces, ¿eh?
Pero en España menos. De algo menos hacen las imágenes que nos dejaron el 31 de diciembre de este pasado año, el 24, cuando vimos ganar a Marta García la San Silvestre Vallecana, algo que no ocurría desde que una española lo ganara desde hace 16 años. Así que nos hemos preguntado cómo es la vida de la plusmarquista, además de 2.000, 3.000 y 5.000 metros, que además de correr y mucho, se ha sacado al tiempo la carrera de medicina. Uf. ¿Y qué debe desayunar? Pues se lo preguntaremos. Venga, pues Carlos Sánchez, Estefanía Molina, Carlos Navarro, Antolín, vosotros podéis ir a desayunar ahora si queréis. ¿Vale? Muchas gracias, churros. Ahí nos vamos. Hasta la semana que viene. Adiós. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.